La imagen está granulada, carcomida por el tiempo y el polvo implacable del desierto de Chihuahua, pero el horror no necesita alta definición para hacer sentido, necesita apenas un testigo. A primera vista, la fotografía parece capturar un vertedero ilegal, uno de los tantos montículos de basura que rompen la monotonía de la arena y los matorrales en las afueras de la ciudad. Hay neumáticos viejos, botellas de vidrio que brillan bajo el sol inclemente y cajas de cartón deshechas por el viento. Sin embargo, si uno detiene la mirada, si uno se atreve a ignorar el grano de la película y enfocar el centro de la composición, la basura adquiere una forma humana, o mejor dicho, la forma de lo que los humanos dejan atrás cuando son arrebatados de la existencia. Allí, entre la maleza seca se distinguen telas. No son trapos viejos de taller, son vestidos, blusas con estampados florales desvanecidos, pantalones de mezclilla de tallas pequeñas, uniformes de maquiladora. En esa sola captura congelada en el ámbar químico de 1990, yacen las prendas de 20 mujeres distintas, 20 ecos que gritan en silencio desde la tierra árida, esperando que alguien, décadas después, se atreva a escuchar su historia. Antes de que nos adentremos en el laberinto de sombras que cubre este desierto y tratemos de devolverle el nombre a quienes lo perdieron todo, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir revelando estas historias que el tiempo y el olvido intentaron borrar para siempre. Nuestra historia no comienza con un detective de renombre, ni con un fiscal valiente, sino en la penumbra saturada de olor a químicos de un cuarto de revelado en el sótano de la comisaría municipal. Allí, lejos de los reflectores y de las conferencias de prensa, trabajaba Elena, una archivista técnica cuya labor era invisible para el mundo exterior. Elena no portaba placa ni arma. Sus herramientas eran las pinzas, el fijador y una lupa de aumento. Su trabajo consistía en organizar el caos visual de una ciudad que crecía demasiado rápido, una ciudad que devoraba a sus hijos en el engranaje del progreso industrial fronterizo. Para sus superiores, Elena era simplemente parte del mobiliario, una mujer callada de 30 y tantos años que catalogaba accidentes de tráfico y robos menores. Pero Elena tenía un don, o tal vez una maldición. Poseía una memoria idética para los patrones, para las texturas de la ropa y para los rostros que aparecían en los carteles de "Se busca", pegados en los postes de luz que ella pasaba cada mañana al ir al trabajo. Era una tarde sofocante de septiembre de 1990, cuando la caja llegó a su escritorio. No tenía etiqueta de evidencia prioritaria, ni siquiera un número de caso oficial escrito con tinta roja. Solo decía, "Lote Bravo, hallazgos varios". ¿Quién la dejó allí? El oficial Ramírez. Lo hizo con la desgana de quien se deshace de un problema menor. Solo archívalo como desechos, Elena. Son cosas que dejaron unos indigentes. Había refunfuñado antes de subir las escaleras hacia la luz y el aire acondicionado de las oficinas principales. Pero cuando Elena abrió la caja y sacó el primer rollo de película para revelarlo, el aire en el cuarto oscuro pareció volverse más pesado, más frío, desafiando la temperatura exterior. Al sumergir el papel fotográfico en la bandeja de revelado, la imagen comenzó a emerger como un fantasma cruzando el umbral hacia nuestro mundo. Primero aparecieron los contrastes duros del desierto, las sombras largas de la tarde. Luego, el objeto central. Elena acercó su rostro a la imagen húmeda, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con los vapores del ácido acético. Aquello no eran desechos de indigentes. Su ojo entrenado reconoció la calidad de las telas. Había una falda plisada de color azul marino, del tipo que usan las estudiantes de secundaria técnica. Había una blusa de color durazno con un bordado en el cuello, una prenda que sugería un domingo de misa o una primera cita, no el abandono en un basurero. Elena secó la fotografía y la colocó bajo la luz de su lámpara de escritorio. Tomó su lupa. El mundo se redujo a ese círculo de cristal. Al ampliar los detalles, el horror se hizo tangible. Las prendas no estaban simplemente tiradas. Estaban agrupadas, como si alguien hubiera hecho un inventario macabro. Contó 1, 2, 5, 10. Al llegar a 20, tuvo que apartar la vista y respirar hondo. 20 conjuntos de ropa, sin cuerpos visibles en el encuadre, pero la ausencia de los cuerpos era más aterradora que su presencia. La ropa no tenía el desgaste natural de haber sido desechada por sus dueños. Algunas prendas parecían haber sido rasgadas, otras tenían manchas oscuras que la fotografía en blanco y negro
transformaba en sombras densas y pegajosas. La mente de Elena viajó instantáneamente a los rostros que veía en su trayecto diario. Recordó a una madre que había visto la semana anterior llorando fuera de la estación, sosteniendo una foto de su hija, una chica llamada Sofía que trabajaba en la planta de ensamblaje de televisores al sur de la ciudad. Elena recordaba la descripción que la madre daba a quien quisiera escucharla, una letanía de detalles que la policía ignoraba. Llevaba sus tenis blancos nuevos y su pantalón de mezclilla con una mariposa bordada en el bolsillo trasero. Elena volvió a mirar la foto a través de la lupa. En la esquina inferior derecha del montículo, medio cubierto por arena, había un pantalón de mezclilla, apenas visible, pero inconfundible bajo el aumento. Había un bordado en el bolsillo. Parecía una mariposa. El silencio del sótano se rompió no por un ruido, sino por el latido acelerado del corazón de Elena. Sabía que estaba viendo algo que no debía ver, algo que contradecía la narrativa oficial que el comandante Valtierra, el jefe de la división, se esforzaba tanto en mantener. Para Valtierra y para la élite de la ciudad, Juárez era la joya del comercio, la puerta al sueño americano, una máquina de dinero que no podía detenerse por rumores de violencia. Las chicas que desaparecían eran, según la versión oficial, jóvenes que se habían fugado con novios al otro lado de la frontera, o que habían decidido volver a sus pueblos en el sur sin avisar. Volátiles, las llamaban en los informes, pero la ropa en la foto no mentía. Nadie se fuga dejando sus zapatos y su ropa interior en un montón en el desierto. Elena sabía que no podía simplemente subir y mostrar la foto. Eso sería suicidio profesional, y quizás, algo peor, necesitaba más. Necesitaba entender la procedencia de esa imagen. Buscó en la caja de cartón de donde había salido el rollo. En el fondo, encontró una nota arrugada, escrita a mano con una caligrafía apresurada, casi ilegible, coordenadas 31.6, cerca del kilómetro 20. El perro las encontró. R. La inicial R le hizo pensar en Roberto, un fotógrafo forense veterano que había sido despedido hacía 2 meses por insubordinación y problemas con el alcohol. Roberto era conocido por su cinismo, pero también por tener un ojo que no perdonaba detalles. Si Roberto había tomado esa foto, significaba que había estado allí antes que la limpieza oficial. Esa noche, Elena no regresó directamente a su pequeño apartamento. El miedo le mordía la nuca, pero la imagen de la mariposa bordada la empujaba hacia adelante. Tomó el autobús que recorría la avenida principal, observando a las miles de mujeres que salían de los turnos de las maquiladoras. Eran un río de fatiga y esperanza, vestidas con batas azules y rosas, caminando en grupos por seguridad, sus risas apagadas por el cansancio. Elena las miraba, y en cada una veía a las dueñas de la ropa de la fotografía. Se preguntó cuántas de ellas llegarían a casa esa noche. La ciudad, con sus luces de neón parpadeantes y sus bares ruidosos, parecía un depredador con la boca abierta. Decidió buscar a Roberto. Sabía que frecuentaba una cantina cerca del Mercado Viejo, un lugar donde los hombres iban a beber para olvidar lo que habían visto en las calles. Lo encontró en una mesa del rincón, con la mirada perdida en un vaso de tequila barato. Roberto había envejecido 10 años en los 2 meses desde que lo vio por última vez. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando Elena se sentó frente a él y puso la fotografía revelada sobre la mesa, boca abajo, Roberto se tensó como si hubiera visto un arma. «Te dije que quemaras eso», susurró él sin levantar la vista. «No soy Ramírez», dijo Elena suavemente. «Soy Elena, del archivo». Roberto levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un terror antiguo. «Elena, la chica de los números. ¿Por qué tienes esto? Deberías haberlo tirado. Si Valtierra sabe que existe una copia». «¿Qué es esto, Roberto?», preguntó ella, ignorando la advertencia. «Conté 20 mujeres. 20. Roberto soltó una risa amarga y seca. 20 son las que ves ahí. Ese día el viento había descubierto una zanja. No eran solo ropas, Elena. Había fragmentos, huesos, pero la orden fue clara: limpieza de terreno. Dijeron que era un vertedero de una tienda de segunda mano que había cerrado. Me obligaron a etiquetarlo como basura, pero tomé esa foto antes de que llegaran las excavadoras». «¿Excavadoras?». Elena sintió un escalofrío. «¿Removieron la tierra?». «La aplanaron. Construyeron una carretera auxiliar encima 3 semanas después. Lo que ves en esa foto ya no existe. Está bajo el asfalto». La revelación cayó sobre Elena como una losa de concreto. No solo habían matado a esas mujeres, habían borrado su último rastro,
pavimentando sobre su memoria para que el comercio pudiera fluir más rápido, pero Roberto había salvado un eco. Esa foto era la única prueba de que en ese punto del desierto, 20 vidas habían convergido en un final trágico. ¿Por qué la ropa?, preguntó Elena tratando de entender la lógica del horror. ¿Por qué dejarla así amontonada? Roberto tomó un trago largo, estremeciéndose. Trofeos, Elena, o mensajes, no lo sé, pero no fue un solo hombre. No puedes hacer eso tú solo sin que nadie vea nada. Hay camiones, hay vigilancia. Ese lugar, el Lote Bravo, está vigilado por gente que no lleva uniforme, pero que manda más que el alcalde. Las ropas estaban lavadas. Elena parpadeó, confundida. ¿Lavadas? Sí. Cuando me acerqué, antes de que me sacaran a empujones, no olían a muerte, olían a detergente barato. Alguien se tomó la molestia de lavar la ropa de las muertas antes de tirarla allí, como si quisieran purificarlas o burlarse de ellas. Ese detalle, grotesco y absurdo, cambió todo para Elena. Ya no se trataba solo de violencia impulsiva, era un ritual. Una operación sistemática, lavar la ropa, el acto doméstico por excelencia, pervertido en una ceremonia de ocultamiento. Elena recogió la fotografía y la guardó en su bolso. Sabía que Roberto no haría nada más. Estaba roto, derrotado por el sistema, pero ella tenía acceso a algo que Roberto no tenía: los archivos de las denuncias perdidas. Al día siguiente, Elena entró al archivo con una misión diferente. Ya no veía expedientes, veía piezas de un rompecabezas. Comenzó a buscar reportes de desapariciones que coincidieran con las prendas. Buscó falda azul, uniforme maquila, RCA, blusa durazno. Era una búsqueda manual, tediosa, en cajas llenas de polvo y desidia burocrática. Pasaron horas, sus dedos estaban negros de tinta y polvo, y entonces encontró la primera conexión, una denuncia de hacía 6 meses. Guadalupe M., 17 años, desaparecida al salir del turno de noche. Vestía falda escolar azul marino y suéter gris. La denuncia tenía una nota al margen escrita por el mismo comandante Valtierra: investigar posible fuga con novio, caso cerrado provisionalmente. Elena sintió una oleada de ira caliente. Guadalupe no se había fugado. Su falda estaba en un montón en el desierto, lavada y expuesta al sol. Siguió buscando. Encontró a Ana L., desaparecida 3 meses atrás, quien llevaba un uniforme de la planta donde fabricaban arneses eléctricos. En la foto, una camisa con el logo de esa planta asomaba entre unos pantalones de pana. Una a una, las prendas dejaban de ser tela para convertirse en nombres, en fechas, en familias que esperaban. Elena estaba reconstruyendo a las muertas a partir de sus vestiduras vacías, pero el archivo no era un lugar seguro. Mientras Elena copiaba los datos en una libreta personal, la puerta se abrió. El comandante Valtierra entró. Era un hombre corpulento, con un bigote espeso que ocultaba una boca perpetuamente tensa. Su presencia llenaba la habitación, desplazando el aire. «Trabajando tarde, Elena», dijo, no como una pregunta, sino como una observación cargada de sospecha. Se acercó a su escritorio, sus botas haciendo crujir el suelo de linóleo. «Solo poniéndome al día con los accidentes del fin de semana, comandante», mintió Elena, cerrando la carpeta de las desapariciones y colocando encima un reporte de tráfico irrelevante. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Valtierra se detuvo junto a ella. Olía a tabaco y a una colonia cara, demasiado dulce para el entorno. Miró el escritorio, sus ojos pequeños escaneando el desorden. Su mirada se detuvo un segundo en la caja de hallazgos varios que Elena había dejado en una esquina, supuestamente ya procesada. «Ramírez me dijo que trajo una basura del Lote Bravo ayer. ¿La procesaste?» «Sí, señor», respondió Elena, manteniendo la voz firme. «Solo basura, latas, ropa vieja, nada que sirva para identificar a nadie». La película estaba velada en su mayoría. Valtierra la miró fijamente durante un silencio que pareció durar horas. Elena sostuvo la mirada, sabiendo que si desviaba los ojos estaba perdida. «Bien», dijo finalmente Valtierra, relajando los hombros. «Mejor así, no queremos llenar el archivo de porquería que no sirve. Deshazte de los negativos y de las copias. Mañana quiero ese espacio limpio». Cuando Valtierra salió, Elena tuvo que sentarse. Sus piernas no la sostenían. Había salvado la foto, pero ahora tenía un plazo. «Mañana quiero ese espacio limpio». Eso significaba que tenía que sacar la evidencia de allí esa misma noche. Pero más importante aún, se dio cuenta de que Valtierra sabía exactamente qué había en esa caja. Su visita no había sido casualidad. Estaban vigilando. Elena entendió que las 20 mujeres de la foto no eran víctimas al azar de un psicópata solitario. Eran víctimas de una estructura que permitía, facilitaba
y luego limpiaba sus muertes. Y ella, con su pequeña foto en blanco y negro, era ahora una amenaza para esa estructura. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elena extendió la foto sobre la mesa de la cocina. Bajo la luz amarillenta de la bombilla, las prendas parecían moverse, retorcerse. Decidió que no podía quedarse solo con la imagen. Tenía que ir al lugar. Aunque Roberto hubiera dicho que había una carretera encima, necesitaba ver el terreno, sentir la geografía del crimen. Necesitaba saber si la tierra todavía guardaba secretos que el asfalto no había podido cubrir. Se vistió con ropa oscura, tomó una linterna y condujo su viejo sedán hacia las afueras, hacia donde la ciudad se deshacía en la nada. El desierto de noche era un océano negro, inmenso y silencioso. Al llegar a las coordenadas aproximadas que Roberto había mencionado, apagó los faros para no llamar la atención. La luna iluminaba el paisaje con una luz espectral. Caminó entre los matorrales, el viento levantando polvo que se pegaba a su piel sudorosa. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes. Encontró el terraplén de la nueva carretera auxiliar, una cicatriz negra de asfalto fresco que cortaba el desierto. Roberto tenía razón. Habían cubierto el lugar. Elena se paró al borde del camino, sintiendo una impotencia devastadora. Estaba parada sobre las tumbas invisibles de las dueñas de la ropa. Pero entonces, algo brilló a unos metros de la carretera, en un declive que las máquinas aplanadoras no habían tocado del todo. Elena bajó la pendiente, resbalando en la arena suelta. Apuntó su linterna, semienterrado en la arena, expulsado quizás por la presión de la maquinaria pesada al compactar el terreno cercano. Había un objeto pequeño. Se agachó y lo desenterró con sus manos. Era un zapato de tacón bajo, de color crema, con la suela desgastada. No estaba en la foto de Roberto. Este era el par que faltaba, o quizás pertenecía a una víctima número 21. Lo sacudió y algo cayó de su interior, un pequeño papel doblado, metido en la punta del zapato para ajustar el talle, una práctica común entre las trabajadoras que compraban zapatos usados o heredados que no les quedaban bien. Elena desdobló el papel con manos temblorosas. Era un recibo de pago de una maquiladora, fechado 2 días antes de la desaparición de Guadalupe M. Pero el nombre en el recibo no era Guadalupe, el nombre era Estela R. Elena sintió que el mundo giraba, la ropa en la foto. Roberto había dicho que estaba lavada. ¿Y si la ropa no pertenecía a quienes ella pensaba? ¿Y si los asesinos intercambiaban las ropas de las víctimas? O peor aún, ¿y si Estela y Guadalupe habían sido amigas o hermanas en la desgracia, compartiendo sus pocas pertenencias hasta el final? El sonido de un motor acercándose por la carretera apagada la sacó de sus pensamientos. Un vehículo venía lento, con las luces apagadas, el crujir de los neumáticos sobre la grava delatando su presencia. Cazadores o vigilantes. Elena se tiró al suelo, cubriendo el zapato con su cuerpo, apagando la linterna. El vehículo se detuvo justo arriba, en el terraplén, a solo unos metros de donde ella estaba escondida en la oscuridad. Escuchó una puerta abrirse, pasos pesados, el sonido de un encendedor y el olor a tabaco que descendió con el viento. Era el mismo tabaco que fumaba Valtierra. «Te digo que vi una luz», dijo una voz rasposa, no la de Valtierra, sino la de un hombre más joven. «Son coyotes o algún drogadicto», respondió la voz inconfundible del comandante. «Deja de imaginar cosas. Aquí no hay nada. Ya nos encargamos de que no hubiera nada. Pero la chica del archivo, la que hace preguntas, Elena no es un problema», dijo Valtierra, y su tono heló la sangre de Elena más que el frío del desierto. «Es meticulosa, pero es mansa. Si se sale del carril, le daremos el mismo trato que a las otras. Solo que a ella no la dejaremos aquí. A ella la haremos desaparecer de verdad». Elena se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no gritar. Estaban hablando de ella. No era solo una empleada curiosa, era una presa marcada. El vehículo arrancó minutos después, dejándola sola en la inmensidad, abrazada a un zapato viejo y a un recibo de pago. Ahora sabía la verdad. La foto de las 20 ropas lavadas era solo la punta del iceberg. Había una red, una complicidad que llegaba hasta la cima, y ella tenía en sus manos la única hebra suelta que podía deshacer el tejido de impunidad. Pero para tirar de esa hebra, tendría que dejar de ser la archivista invisible y convertirse en algo más. Tendría que convertirse en la voz de las que habían sido silenciadas bajo el asfalto. El desierto guardaba silencio de nuevo, pero ahora, para Elena, ese silencio era un grito ensordecedor. Miró hacia la ciudad, hacia las luces que parecían estrellas caídas, y prometió que cada una de esas prendas tendría su historia contada,
aunque le costara la vida, porque ahora sabía que no buscaba cuerpos, buscaba justicia en una tierra diseñada para olvidarla. El amanecer en Ciudad Juárez no trajo luz, sino una bruma gris y pesada que se adhería a las ventanas como un sudario sucio. Elena no había dormido. Sentada en el borde de su cama, con el zapato de tacón color crema en su regazo como si fuera una reliquia sagrada o una granada sin seguro, observaba cómo las sombras de su habitación se retiraban lentamente ante el día. Cada ruido en el pasillo del edificio, cada motor que arrancaba en la calle, le enviaba una descarga eléctrica por la columna. La amenaza de Valtierra, escuchada en la oscuridad del desierto, resonaba en su mente con más fuerza que sus propios pensamientos. A ella la haremos desaparecer de verdad. Ya no era una funcionaria anónima, era un error en el sistema, una variable que necesitaba ser eliminada. Sin embargo, el miedo, lejos de paralizarla, se había cristalizado en una determinación fría y cortante. Tenía el zapato, tenía el recibo de pago, tenía un nombre, Estela R. Elena sabía que volver a la comisaría era meterse en la boca del lobo, pero no aparecer sería una confirmación de su culpa. Se vistió con su ropa de oficina, una armadura de poliéster beige que la hacía invisible, y escondió el recibo de pago dentro de su sostén, pegado a la piel, donde el latido de su corazón pudiera custodiarlo. El zapato lo envolvió en periódicos viejos y lo ocultó en el fondo del cesto de la ropa sucia. Si registraban su casa, rezaba para que no buscaran entre sus sábanas sin lavar. El trayecto al trabajo fue una alucinación de paranoia. Cada coche negro en el espejo retrovisor parecía el vehículo de los cazadores del desierto. Al llegar al archivo, el ambiente era irrespirable. Sus compañeros, habitualmente parlanchines sobre el fútbol o las telenovelas, callaban cuando ella entraba. Ramírez, el oficial que le había entregado la caja, la evitaba con la mirada, concentrado excesivamente en limpiar sus gafas. Elena se sentó en su escritorio, fingiendo normalidad, moviendo papeles de un lado a otro. Valtierra no bajó esa mañana. Su ausencia era más aterradora que su presencia. Significaba que estaba moviendo hilos que ella no podía ver. A la hora del almuerzo, Elena hizo su movimiento. En lugar de ir a la cafetería, salió por la puerta trasera y tomó un taxi, asegurándose de que nadie la siguiera. Le dio al conductor la dirección que figuraba en el recibo de pago de Estela R. Era una dirección en la colonia Anapra, un asentamiento irregular que trepaba por los cerros de arena en el extremo oeste de la ciudad, donde las calles no tenían nombre y las casas estaban hechas de tarimas de madera, cartón y láminas de metal robadas a las propias maquiladoras que explotaban a sus habitantes. El taxi la dejó al pie de una loma polvorienta. El conductor no quiso subir. «Hasta aquí, señorita. Más arriba los coches no entran y la ley tampoco», dijo antes de arrancar levantando una nube de polvo. Elena subió a pie, el sol del mediodía cayendo a plomo sobre su cabeza. El olor allí era distinto al del centro. Olía a leña quemada, a animales de granja y a una pobreza digna pero desesperada. Los niños jugaban con llantas viejas y la miraban con curiosidad. Una mujer con ropa de oficina y tacones no pertenecía a ese mundo de tierra suelta. Encontró la casa gracias a un número pintado con cal en un poste de luz chueco. La vivienda era un mosaico de materiales reciclados, pero el frente estaba barrido meticulosamente y había macetas con geranios intentando florecer en latas de aceite oxidadas. Elena golpeó la puerta de madera contrachapada. Abrió una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas profundas que parecían cauces de ríos secos. Sus ojos eran oscuros, velados por una tristeza tan antigua que parecía geológica. «¿Busca a alguien?», preguntó la mujer secándose las manos en un delantal. «Busco a la familia de Estela», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Soy del archivo municipal». La mención del archivo provocó una reacción inmediata. La mujer intentó cerrar la puerta, pero Elena puso la mano en el marco. «Por favor, señora, no vengo de parte de la policía. Vengo porque encontré algo que creo que es de ella». La mujer se detuvo, miró a Elena a los ojos, escaneando su alma en busca de mentiras. Finalmente, asintió y abrió la puerta. El interior estaba en penumbra, fresco en comparación con el horno exterior. En la pared principal había un pequeño altar iluminado por veladoras. En el centro, una fotografía de una chica joven, sonriente, con el cabello negro y brillante recogido en una coleta. Llevaba el uniforme de una maquiladora. Era Estela. «Soy Inés, su madre», dijo la mujer,
sentándose en una silla de plástico. Si viene a decirme que se fue con un novio, ya puede irse. Mi hija no tenía novio. Mi hija trabajaba 6 días a la semana y me daba todo su sueldo para las medicinas de su papá. Elena se sentó frente a ella, sacó el recibo de pago de su ropa, tibio por el contacto con su piel, y lo puso sobre la mesa. Inés lo miró, pero no lo tocó, como si quemara. Encontré esto en el desierto, cerca del kilómetro 20, dijo Elena suavemente. Estaba dentro de un zapato de tacón bajo, color crema. El silencio que siguió fue absoluto. Inés cerró los ojos y una lágrima solitaria trazó un camino por el polvo de su mejilla. Los zapatos de su graduación de secundaria, susurró Inés. Se los puso ese día porque tenía una entrevista para un puesto de supervisora. Estaba tan orgullosa. Decía que con ese puesto nos sacaría de aquí, que nos compraría una casa con suelo de cemento. Elena sintió un nudo en la garganta. La imagen de la ropa lavada y amontonada en la fotografía de Roberto volvió a su mente. Señora Inés, necesito preguntarle algo difícil. ¿La ropa que llevaba ese día era una falda azul, una blusa clara? Inés negó con la cabeza lentamente. No, llevaba su vestido favorito, uno verde, con flores amarillas. Ella misma se lo cosió. La respuesta descolocó a Elena. En la foto del vertedero no había ningún vestido verde. Había uniformes, faldas escolares, pantalones, pero no ese vestido. ¿Estás segura?, insistió Elena. Una madre sabe lo que viste su hija el día que se la traga la tierra, respondió Inés con firmeza. Pero la mujer dudó, frunciendo el ceño. Semanas después de que desapareció, una vecina me dijo que vio su ropa. ¿Su ropa? ¿Dónde? En el tianguis del centro, en un puesto de ropa usada. Dijo que vio el vestido verde. Yo fui corriendo, pero el puesto ya no estaba. Pensé que la vecina estaba loca, o que era cruel, pero ahora, usted me trae su zapato. ¿Dónde está mi hija, señorita? ¿Dónde está el cuerpo que iba con ese zapato? Elena no tenía respuesta para eso, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Si el zapato estaba en el desierto, pero el vestido había aparecido en un mercado de segunda mano, eso confirmaba la teoría más grotesca. Las desnudaban, separaban a las víctimas de sus pertenencias. La ropa lavada y apilada en la foto de Roberto no era un desecho. Era inventario. Alguien estaba procesando las pertenencias de las muertas, tal vez para venderlas, tal vez para reutilizarlas, o simplemente como parte de una maquinaria de reciclaje humano que no desperdiciaba nada. Los asesinos no solo robaban vidas, robaban la dignidad y la convertían en mercancía de pacotilla. Señora Inés, dijo Elena tomando las manos ásperas de la madre, le prometo que voy a averiguar qué pasó, pero necesito saber si Estela tenía alguna amiga. Alguien con quien hablara en la fábrica, alguien que supiera de esa entrevista para supervisora. Inés dudó un momento, mirando hacia la puerta como si temiera que las paredes oyeran. Hay una chica, Rosa. Trabajaban juntas en la línea de ensamble. Rosa vino aquí 2 días después de que Estela no regresara. Estaba aterrorizada. Dijo que no podía hablar, que las amenazaron. Vive 2 calles abajo, en la casa con la puerta azul. Pero tenga cuidado, señorita. Aquí los ojos sobran y las bocas faltan. Elena salió de la casa con el peso del dolor de Inés sobre sus hombros. Caminó hacia la casa de la puerta azul bajo el sol abrasador. La colonia parecía desierta, pero sentía las miradas detrás de las cortinas raídas. Encontró a Rosa sentada en el pórtico, una chica menuda de no más de 18 años, con los brazos marcados por pequeñas cicatrices, quemaduras de soldadura de los componentes electrónicos que ensamblaba 10 horas al día. Al ver a Elena, Rosa intentó entrar en la casa, pero Elena fue rápida. Inés me envió. Sé lo de Estela, sé lo de la entrevista. Rosa se detuvo, temblando. Miró a ambos lados de la calle y siseó. No hubo entrevista. Nunca hay entrevistas. Es una trampa. ¿De qué hablas? Rosa arrastró a Elena hacia la sombra lateral de la casa, lejos de la vista de la calle. Los gerentes, los ingenieros, a veces organizan fiestas para los inversores que vienen del norte o de Europa. Buscan chicas bonitas, chicas que quieren salir adelante. Les prometen ascensos, cursos de computación. Estela era lista, quería estudiar. Le dijeron que fuera a la oficina administrativa después del turno. Y luego suben a las camionetas. Camionetas negras con vidrios polarizados. Se las llevan al rancho. ¿Qué rancho?, preguntó Elena, sintiendo que el aire se volvía frío a pesar del calor. No tiene nombre. Está en el valle,
hacia el este, donde están los campos de algodón. Le dicen la zona de recreo. Dicen que ahí hay una lavandería industrial. ¿Una lavandería? Elena sintió que las piezas encajaban con un sonido metálico y horrible. Sí, las chicas que han vuelto, las pocas que vuelven, dicen que hay un olor a cloro y a jabón que nunca se quita. Dicen que ahí lavan los uniformes de las maquilas, pero también lavan otras cosas. Dicen que ahí es donde las limpian, antes de tirarlas. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo. La foto de Roberto. Las 20 prendas lavadas, apiladas geométricamente en el desierto. No era un ritual místico. Era un proceso industrial, un paso más en la línea de montaje. Mataban, desnudaban, lavaban la ropa para borrar huellas, sangre y ADN, y luego la desechaban en vertederos controlados o la vendían. El cuerpo, ya sin identidad, se convertía en basura en el lote Bravo, mientras que la ropa, limpia y anónima, se dispersaba en el mercado. Era la eficiencia del mal llevada al extremo corporativo. Rosa, ¿sabes dónde está ese lugar exactamente? La chica negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos llenos de lágrimas. No, y si lo supiera, no se lo diría, porque si lo sabe, usted ya está muerta. Ellos tienen ojos en todas partes, incluso en la policía. Lo sé, dijo Elena. Créeme, lo sé. En ese momento, el sonido de un motor potente rompió la quietud de la tarde. Un Ford Galaxy negro, con los cristales tintados, subía lentamente por la cuesta de tierra, levantando una estela de polvo que parecía una garra intentando atraparlas. «¡Váyase!», gritó Rosa empujando a Elena. «Si la ven conmigo, me matarán a mí también». Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia la parte trasera de la casa, saltando una cerca de alambre de gallinero, rasgándose las medias y la piel. Se adentró en el laberinto de callejuelas de la colonia, el corazón golpeándole en los oídos como un tambor de guerra. Escuchó el coche detenerse frente a la casa de Rosa. Escuchó portazos. No se detuvo a mirar. Bajó por los barrancos de arena, resbalando, cayendo, levantándose de nuevo, manchando su traje de oficina de tierra y desesperación. Llegó a la carretera principal jadeando, con los pulmones ardiendo. No podía tomar un taxi allí, sería demasiado fácil de rastrear. Caminó hasta una parada de autobús donde un grupo de obreras esperaba el transporte de turno. Se mezcló con ellas, intentando hacerse pequeña, invisible. Cuando subió al viejo autobús escolar pintado de verde, se sentó en el fondo, agachando la cabeza. Mientras el autobús avanzaba hacia la ciudad, Elena miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que se reflejaba en los vidrios de las maquiladoras. Ya no podía volver a su apartamento. Si sabían que había estado en Anapra, sabrían quién era. Su casa sería una trampa. Su trabajo, una sentencia de muerte, pero tenía una pista, la zona de recreo, una lavandería en los campos de algodón. Recordó algo que había visto en el archivo años atrás, un documento que había archivado sin darle importancia, un contrato municipal de limpieza de uniformes policiales y de protección civil. La empresa se llamaba Lavandería Industrial del Valle. El dueño nominal era un testaferro, pero la dirección fiscal coincidía con una propiedad rural en el este, una propiedad que, recordaba ahora con claridad escalofriante, aparecía en los registros catastrales a nombre de una sociedad anónima presidida por el cuñado del comandante Valtierra. La red se cerraba. Pero ahora Elena veía los hilos. No eran monstruos invisibles. Eran hombres de negocios, policías, políticos. Eran hombres que cenaban con sus familias mientras sus lavadoras industriales borraban la sangre de las hijas de otros. El autobús se detuvo en el centro. Elena bajó, sintiéndose como una náufraga en su propia ciudad. Tenía hambre, sed y miedo, pero sobre todo tenía una ira fría que la mantenía en pie. No tenía a dónde ir, así que fue al único lugar donde los vivos convivían con los muertos en paz, el cementerio municipal antiguo. Allí, entre tumbas olvidadas, podría pensar, podría planear. Se sentó sobre una lápida de mármol rota, oculta por la sombra de un ciprés. Sacó de su sostén el recibo de pago de Estela, ahora arrugado y húmedo por su sudor. Lo alisó sobre la piedra fría. «Te encontraré, Estela», prometió al viento nocturno. «Y no dejaré que te laven, no dejaré que te borren». Pero la noche tenía otros planes. A lo lejos, entre las hileras de cruces, vio una luz. No era una linterna de vigilante, era la luz de un cigarrillo. Alguien estaba allí, esperándola, o quizás alguien que, como ella, se escondía de los mismos demonios. Elena se tensó, buscando una piedra, un arma, algo. La figura se acercó. Era un hombre alto, vestido con una gabardina desgastada. Cuando la luz de la luna golpeó su rostro,
Elena contuvo el aliento. No era Valtierra, no era un sicario, era Roberto, el fotógrafo, pero no estaba solo. A su lado, apoyada en un bastón, había una mujer anciana, vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. «Te dije que lo dejaras, Elena», dijo Roberto, su voz ronca por el alcohol y el miedo, «pero sabía que no lo harías. Por eso te traje ayuda». La anciana levantó el velo. Su rostro era un mapa de cicatrices, pero sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. «Soy la madre de la primera», dijo la anciana con una voz que sonaba como piedras arrastradas por el río. «La primera que se llevaron hace 10 años. He estado esperando a alguien que supiera mirar las fotos. Roberto dice que tú ves lo que otros ignoran». Elena se puso de pie, soltando la piedra que había agarrado. «Sé dónde las lavan», dijo Elena sin preámbulos. La anciana asintió lentamente. «Lo sabemos. Hemos intentado entrar 3 veces. 2 madres murieron intentándolo. Tienen perros, tienen guardias, pero tú trabajas dentro del sistema. Tú tienes las llaves que nosotras no tenemos». «¿Qué llaves?», preguntó Elena. «Mañana es día de inspección sanitaria», dijo Roberto, dando un paso adelante. «Valtierra firma los permisos, pero los inspectores vienen de la capital del estado. Son burócratas, corruptibles, pero ajenos a la red local. Si logramos meterte en ese equipo de inspección, podrás entrar a la lavandería legalmente». «¿Y cómo harás eso?», preguntó Elena, incrédula. Roberto sonrió, una mueca torcida y triste. «Porque antes de ser un borracho, yo falsificaba credenciales para la federal. Tengo una placa de inspector de salubridad lista para ti. Pero Elena, si entras ahí verás el infierno, y el infierno no te dejará salir igual». Elena miró el recibo de Estela en su mano, pensó en el zapato color crema, pensó en el vestido verde que alguien había vendido por unos pesos. «Dámela», dijo Elena, extendiendo la mano hacia la oscuridad. «Si ese es el infierno, entonces es hora de prenderle fuego». La ciudad de Juárez dormía bajo un manto de silencio cómplice, pero en el cementerio, 3 sombras trazaban un plan suicida. Mañana, Elena no sería la archivista. Mañana entraría en la lavandería industrial del Valle, al corazón de la bestia, armada solo con una placa falsa y la memoria de 20 mujeres que gritaban desde una fotografía. El sol del mediodía en el Valle de Juárez caía sobre los campos de algodón como un martillo de luz blanca, desdibujando los contornos de la realidad. Visto desde la carretera, el paisaje era de una belleza engañosa, hectáreas de motas blancas que parecían nieve bajo el calor del desierto, ocultando la tierra roja y sedienta. Pero Elena, sentada en el asiento del copiloto del viejo sedán de Roberto, no veía algodón, veía mortajas. Miles de pequeñas mortajas naturales esperando ser cosechadas. Se ajustó las gafas de montura gruesa que Roberto le había conseguido, parte de su disfraz de inspectora de salubridad estatal, y sintió el peso frío de la cámara compacta, pegada con cinta adhesiva a su torso, bajo la blusa almidonada. Sus manos sudaban sobre la carpeta falsa llena de formularios burocráticos inventados. Roberto, al volante, mantenía la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos apretando el volante. No habían dicho una palabra en los últimos 10 kilómetros. El silencio era un tercer pasajero, denso y cargado de presagios. Delante de ellos, emergiendo de la bruma de calor como una fortaleza industrial, apareció la lavandería industrial del Valle. No era un edificio discreto, era una nave inmensa de hormigón y chapa, rodeada por una cerca de malla ciclónica rematada con alambre de púas brillante. Chimeneas de metal escupían un vapor denso que no se disipaba, sino que se arrastraba por el suelo, cargado con un olor químico que penetraba incluso con las ventanillas cerradas. Olía a cloro, a sosa cáustica y a algo más dulce, a algo nauseabundo que recordaba a flores podridas. Roberto detuvo el coche a unos metros de la garita de seguridad. «Tienes 20 minutos, Elena», dijo él sin mirarla, su voz apenas un susurro ronco. «Si en 20 minutos no sales, voy a embestir la puerta con el coche, y que Dios nos perdone». Elena asintió tragando saliva que sentía como lija. «No entres por mí, Roberto. Si no salgo, lleva las copias del archivo a la prensa extranjera. Promételo». Roberto la miró por primera vez, sus ojos inyectados en sangre llenos de una tristeza infinita. Asintió una vez. Elena abrió la puerta y el calor la golpeó en el rostro. Caminó hacia la garita, sus pasos resonando en la grava, cada clic de sus tacones marcando una cuenta regresiva. El guardia era un hombre corpulento con una escopeta recortada sobre las rodillas. La miró con desdén, pero la placa falsificada y la actitud arrogante que Elena impostó, la arrogancia de quien cree tener el poder del Estado detrás,
Funcionaron. La barrera se levantó. Elena cruzó el umbral hacia el vientre de la bestia. Dentro de la nave, el ruido era ensordecedor. Cientos de lavadoras industriales, cilindros de acero del tamaño de coches pequeños, giraban al unísono, creando una vibración que se sentía en los dientes. El aire era húmedo, sofocante, una niebla artificial donde se movían figuras fantasmales, trabajadores con botas de goma y delantales plásticos, sus rostros cubiertos por mascarillas, sus ojos vacíos de toda curiosidad. Nadie la miró. Eran engranajes humanos en una máquina de borrar. Un hombre con camisa blanca y corbata, sudando profusamente, salió de una oficina de cristal elevada para recibirla. Se presentó como el gerente Cárdenas. Su sonrisa era tensa, sus ojos dardos nerviosos que buscaban algún indicio de amenaza en Elena. No esperábamos inspección hoy, señorita. Vargas, dijo, mirando su credencial. Nuestros papeles están en regla. Todo el tratamiento de aguas residuales cumple la norma. Eso lo determinaré yo, ingeniero, respondió Elena forzando su voz a sonar metálica y aburrida. Hemos recibido reportes de vertidos químicos no autorizados. Necesito ver la zona de filtrado y el área de recepción de materiales biológicos. Cárdenas dudó. Un músculo en su mandíbula saltó. No procesamos materiales biológicos, solo uniformes de maquila y ropa de hospital. Entonces no tendrá inconveniente en mostrarme la bodega de recepción, replicó Elena, dando un paso adelante, invadiendo su espacio personal. El gerente cedió, pero su nerviosismo se disparó. La guió a través del laberinto de máquinas rugientes. Elena observaba todo, grabando cada detalle en su memoria idética. Veía montañas de overoles azules manchados de grasa, sábanas de hospital con manchas ocres, pero eso era lo normal, eso era la fachada. Necesitaba encontrar la grieta. Mientras caminaban, Elena notó algo. En el suelo de cemento, entre los canales de drenaje por donde corría agua espumosa y gris, había un rastro de agua de un color distinto, un tono rosado, muy tenue, que desaparecía bajo una puerta metálica doble marcada con un cartel de «Acceso restringido, mantenimiento». «¿Qué hay ahí?», preguntó Elena señalando la puerta. «Calderas auxiliares. Es peligroso. Mucho calor», dijo Cárdenas rápidamente, interponiéndose entre ella y la puerta. «La seguridad de las calderas también es mi jurisdicción», mintió Elena, y sin esperar respuesta, caminó hacia la puerta. Cárdenas intentó detenerla, pero el estruendo de una válvula de vapor que se abrió cerca de ellos lo distrajo un segundo. Elena aprovechó el instante, empujó la puerta pesada y entró. El ruido disminuyó de golpe, reemplazado por un zumbido eléctrico constante. La habitación estaba fría, refrigerada, lo cual contradecía la excusa de las calderas. No había máquinas gigantes allí, había mesas largas de acero inoxidable, similares a las de una morgue o una carnicería industrial, y al fondo, pilas de ropa. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No eran uniformes, eran montañas de ropa de civil, ropa de colores vivos, telas baratas, encajes, mezclilla. Se acercó, sintiendo que el corazón le iba a estallar en el pecho. El olor aquí no era a cloro, era a hierro y tierra húmeda. Sobre una de las mesas alguien había estado clasificando las prendas. Había una pila de pantalones, una pila de blusas, una pila de ropa interior. Todo estaba sucio, rígido con manchas oscuras que Elena reconocía demasiado bien. Sangre seca, barro del desierto. Sus manos temblorosas buscaron entre la pila. Necesitaba una prueba, algo que vinculara este lugar con un nombre. Y entonces, como si el destino o los fantasmas guiaran sus dedos, lo vio. En una cesta de alambre, separada del resto, había un vestido verde con pequeñas flores amarillas bordadas a mano, el vestido que Inés había descrito con tanto amor y dolor, el vestido que Estela llevaba el día que fue a una entrevista. Elena lo tocó. La tela estaba rasgada en el hombro y el dobladillo estaba manchado de algo negro. Sacó la cámara de su blusa. Sus dedos torpes lucharon con el botón. Clic. El flash iluminó la sala como un relámpago, revelando el horror en su crudeza estática. Clic. Tomó fotos de las mesas. Clic, de las manchas de sangre. Clic, del vestido de Estela. De repente, vio algo más. En una estantería había cajas de zapatos. Zapatos limpios, pulidos, listos para la venta, tacones, tenis, sandalias. Era una tienda de segunda mano alimentada por la muerte, la economía circular del feminicidio. Lavaban la ropa, limpiaban los zapatos y los devolvían al mercado, donde otras mujeres, quizás amigas o vecinas de las muertas, los comprarían sin saber que vestían la piel de una víctima. La puerta se abrió violentamente detrás de ella. «Le dije que no entrara», gritó Cárdenas, pero ya no estaba solo. Detrás de él entraron dos hombres de seguridad, y detrás de ellos,
una figura que Elena conocía bien, el comandante Valtierra. Valtierra no llevaba uniforme, vestía un traje impecable, pero su rostro era el de un carnicero que mira a un animal rebelde. «Sabía que eras una plaga, Elena», dijo Valtierra, su voz resonando en la sala fría. «Te di una oportunidad, te dije que limpiaras tu escritorio. Ahora tendremos que limpiar nosotros». Elena retrocedió hasta chocar con la mesa de acero. Apretó la cámara contra su cuerpo. «Tengo las fotos», dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Si no salgo, mi compañero tiene instrucciones. Todo esto saldrá a la luz». Valtierra se rió, una risa seca y sin humor. «Tu amigo el borracho, lo vimos en el coche. Mis hombres ya se están encargando de él. Nadie sabe que estás aquí, Elena. Vas a desaparecer. Y tu ropa, bueno, tu ropa es de buena calidad. Tal vez alguien le saque provecho». El terror paralizante amenazó con inundarla, pero la imagen de Estela, la imagen de las 20 mujeres de la foto original, se interpuso. Ellas no habían tenido oportunidad, ella sí. Elena miró a su alrededor. Junto a la mesa había un carro de lavandería lleno de botellas de químicos industriales, hipoclorito de sodio, ácido. Cuando los guardias avanzaron, Elena no gritó. Actuó con la desesperación de quien ya está muerto. Empujó el carro con todas sus fuerzas hacia ellos. Las botellas cayeron y se rompieron sobre el suelo de cemento. El líquido se derramó, mezclándose, liberando instantáneamente una nube de gas tóxico, blanca y corrosiva. Los guardias tosearon cubriéndose los ojos. Valtierra retrocedió maldiciendo. Elena se cubrió la boca con la manga de su chaqueta y corrió, no hacia la puerta por donde entraron, sino hacia una salida de carga al fondo que había visto en los planos de evacuación pegados en la pared. Salió al exterior, a la parte trasera de la nave. El aire caliente del desierto le quemó los pulmones, pero era aire libre. Corrió hacia los campos de algodón. Las plantas altas la envolvieron, rasguñando sus piernas, atrapando su ropa. Escuchaba gritos a sus espaldas, ladridos de perros. Corrió hasta que sus piernas ardieron, hasta que el sabor de la sangre llenó su boca. El algodón blanco se manchaba de rojo a su paso. Llegó a la carretera secundaria, lejos de donde Roberto había aparcado. Esperaba ver humo o el coche destrozado, pero el coche estaba allí, en marcha, avanzando lentamente por el arcén. La puerta del copiloto se abrió. «¡Sube!», gritó Roberto. Tenía la cara golpeada, un ojo cerrado por la hinchazón, pero estaba vivo. Elena se lanzó al interior del vehículo. Roberto pisó el acelerador a fondo, y el viejo sedán rugió, levantando una nube de polvo que los ocultó de los perseguidores. «¿Las tienes?», preguntó Roberto escupiendo sangre por la ventanilla. Elena sacó la cámara. Estaba intacta. «Tengo a Estela», dijo ella, aferrándose al aparato, «y las tengo a todas». Esa noche, Ciudad Juárez no durmió tranquila, aunque nadie escuchó las sirenas. En una habitación de motel barato en El Paso, al otro lado de la frontera, Elena y Roberto revelaron las fotos. No eran fotos artísticas, eran brutales, granulosas, irrefutables. A la mañana siguiente los paquetes llegaron a las redacciones de periódicos en Ciudad de México, Nueva York y Madrid. No firmaron con sus nombres, firmaron simplemente como Los Ecos. La publicación de las fotos del cuarto de lavado causó un terremoto. Hubo indignación internacional, marchas, presiones diplomáticas. La lavandería industrial del Valle fue clausurada, rodeada por cinta amarilla de la Policía Federal. Cárdenas desapareció antes de ser arrestado. Valtierra fue suspendido, aunque nunca pisó la cárcel. El sistema sabía proteger a los suyos, reciclándolos en otros puestos oscuros. Pero la victoria no fue el arresto de los culpables, porque la hidra tenía demasiadas cabezas. La victoria fue la memoria. Semanas después, Elena, ahora viviendo bajo otro nombre en una ciudad del sur, vio un noticiero. En la pantalla, Inés, la madre de Estela, sostenía una ampliación de la foto que Elena había tomado, la foto del vestido verde con flores amarillas. «Esta es mi hija», decía Inés a las cámaras, con una dignidad que quebraba el alma. «No es una cifra, no es una fuga, es Estela, y este es su vestido. Me lo robaron, pero ahora el mundo sabe que existió». Elena apagó el televisor y caminó hacia la ventana. Llovía suavemente. Sacó de su bolsillo la primera foto, la que había iniciado todo, el montículo de ropa en el desierto. Ya no le daba miedo. Ahora, al mirarla, ya no veía basura, veía semillas. Semillas de verdad plantadas en la tierra árida, que habían tardado años en germinar, pero que finalmente habían florecido en un grito de justicia que nadie podría silenciar jamás. Habían intentado lavar la sangre, borrar las huellas, convertir a las personas en fantasmas, pero habían olvidado una lección fundamental de la física y del espíritu. La energía no se destruye, solo se transforma, y el eco de un grito,
una vez liberado, viaja para siempre. Esta historia es un mosaico de realidades dolorosas que, lamentablemente, se repiten en muchos rincones del mundo. Si este relato te ha conmovido, si crees que estas voces merecen ser escuchadas y que el olvido es el verdadero enemigo, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir revelando los ecos de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Hasta la próxima historia, donde volveremos a mirar más allá de la fotografía.